chicos, aquí estamos nuevamente en nuestro espacio de clases virtuales. El día de hoy vamos a ver unidad de medida de longitud. ¿Y qué es la longitud? Bueno, la longitud expresa la distancia entre dos puntos. Su unidad principal para medir es el metro. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que puedan entender. Aquí tenemos un punto y aquí tenemos otro punto. Entonces, para medir la distancia, vamos a imaginar que este punto es la escuela. Entonces, este otro punto es su casa. Entonces, esa distancia que recorre el autobús desde la escuela a su casa es lo que vamos a medir. Entonces, esta distancia es la longitud y se mide con el metro. Entonces, podemos decir, un ejemplo, que desde el colegio a tu casa toma 90 metros para llegar. Bien, entonces, la longitud, además de medir distancia, puede medir altura y ancho. O sea que podemos medir la altura de este autobús con el metro. Serían 4 metros. Y también podemos medir el ancho. Entonces serían 13 metros de ancho. Bien, entonces vamos a ver lo que es el metro. El metro significa medida. Este se representa por la letra M. Este se utiliza para conocer las medidas de largo, de ancho, de alto de las cosas, personas o los lugares. Si todavía no te has medido, entonces aprovecha, busca un metro y mide tu altura. Me dejas saber cuánto mides. Bien, entonces el metro tiene submúltiplos, que son medidas menores que el metro, como lo es el decímetro. Entonces, vamos a ver lo que es el decímetro. La palabra decímetro significa décima parte del metro, es decir, que es el metro dividido en 10 partes iguales y se representa por la letra DM. Entonces, deci quiere decir 10 y metro, recuerda, medida. Entonces, aquí tenemos una medida de 1 metro. Entonces, para que sea un decímetro, para dividirlos en decímetros, ¿en cuántas partes debemos de dividirlas? Exacto, en 10 partes iguales. Entonces, cada una de esas partes son decímetros. Entonces, vamos a tener que en 1 metro hay 10 decímetros. Entonces, cada una de estos espacios son 1 decímetro. Y quiere decir que 1 metro es igual a 10 decímetros. Bien, si ya lo entendiste, vamos a continuar. El centímetro dice que significa la décima parte del metro. Es decir, que es el metro dividido en 100 partes iguales. Y se representa por las letras C y M. Centi significa 100 y metro, recuerda nuevamente, significa medida. Bien, entonces aquí tenemos 1 decímetro. Entonces, para dividirlo en 100 partes, lo dividimos en 100 partes iguales.
entonces obtenemos 100 centímetros. Cada una de estas divisiones mide 5. Entonces, si contamos de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente, llegamos a 100. 100 centímetros hay en un metro. O sea que un metro es igual a 100 centímetros. Bien, ahora vamos con el milímetro. La palabra milímetro significa milésima parte del metro. Es decir, que el metro está dividido en 1000 partes iguales. Entonces se representa por las letras MM. Mili significa 1000 y metro, medida. Entonces, tenemos aquí el centímetro. Entonces, esos 100 centímetros, si los vamos a dividir en 1000 milímetros, debemos de dividirlo en 1000 partes iguales. Entonces, cada una de esas divisiones son los milímetros. Quiere decir que en un metro hay 1000 milímetros. Bien, ahora vamos a ver el kilómetro. El kilómetro dice que es una unidad de longitud muy utilizada para medir distancias sobre la superficie terrestre, o sea, la Tierra. Un kilómetro equivale, o sea que es igual a 1000 metros. Entonces, un kilómetro es el múltiplo del metro, es decir, que es mayor que el metro. Esta unidad puede abreviarse mediante los símbolos o las letras K y M. Kilo significa 1000 y metro, medida. Entonces, tenemos aquí un metro. Entonces, para llegar a un kilómetro debemos de sumar el metro. ¿Cuántas veces? Exacto, 1000 veces. O sea que un kilómetro es igual a 1000 metros. Bien, entonces sería como tener una regla que mida 100 metros y unirla con otra que mida 100, otra más, hasta que llegue, ¿hasta qué número? Hasta 1000. Son tantos que no caben en la pantalla, pero tiene que llegar hasta 1000. Entonces, tenemos 1000 metros igual a 1 kilómetro. Bien, perfecto. Entonces, ahora veamos los instrumentos para medir la longitud. Tenemos la cinta métrica, que es un instrumento de medida que tiene marcada la longitud del metro. ¿Recuerdas el primero que vimos? Sí, el metro. Entonces, aquí tenemos estas cintas métricas. Entonces, las cintas métricas, como podemos observar, tienen aquí las medidas que ya hemos visto. ¿Recuerdas cuáles son? El metro, el centímetro, el decímetro, el milímetro. Bien, entonces si te fijas aquí hay un número, dice 50 metros. O sea que esta cinta métrica puede medir hasta 50 metros de distancia. Bien, entonces también tiene las medidas de sus divisores, como lo son el decímetro, el centímetro y milímetro, lo que decíamos antes, que cada una de las cintas métricas tiene lo que ya vimos, las unidades de medida de longitud. Entonces, otro de los instrumentos es la regla. Las reglas
son instrumentos graduados, o sea que ya vienen con la medida, normalmente en milímetros y centímetros, que son las más pequeñas. Entonces, puede ser de forma rectangular, como se utilizan para medir distancias y trazar líneas rectas. Pero las reglas se utilizan para trazar líneas y para medir distancias cortas, ya que las reglas, al estar hechos de un material diferente a la cinta métrica, ocuparía mucho espacio y también sería muy pesado. Entonces, dice que las reglas suelen ser de plástico, madera o metálicas. Este instrumento, por lo general, tiene una longitud de entre 20 y 100 centímetros. Bien, entonces, las reglas pueden tener una altura de 1 metro, una distancia de 1 metro, la medida. Ya como decíamos antes, que para medidas más largas, de más distancia, se utiliza la cinta métrica. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase. Al final te dejaré un video bien divertido sobre las unidades de medida de longitud. Hasta la próxima.